El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 5, del 27 al 32. Jesús llamó a Leví y éste le siguió inmediatamente. Reflexiona, cuando Jesús te pide que hagas algo, ¿obedeces sin dudar o te enfocas en las implicaciones y no lo haces? Ora pensando en esto y toma decisiones al respecto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de los reyes de Israel y estamos tocando la vida del rey David. Llegamos a una interesante etapa de su vida y es su llegada a Jerusalén. Ayer hablamos de lo que significaba o lo que implicó haber elegido a Jerusalén como el sitio para gobernar. Algo supremamente estratégico e importante en la vida de David como rey. Y yo quiero que hablemos de una segunda decisión que marcó definitivamente su vida. Quiero que me acompañen. Ayer estuvimos leyendo el segundo libro de Samuel, el capítulo 5. Hoy vamos a llegar al segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 6. Una vez proclamado rey sobre Israel en Hebrón, y después de seleccionar a Jerusalén como su capital, David decide llevar el arca del pacto o la alianza a su centro de gobierno. Póngame mucho cuidado. Aquí vamos a aprender otro factor. Ayer aprendimos uno muy importante. Y este más importante todavía, porque vamos a ver a David tomando la decisión de centrarse en Jerusalén, conquistarla y colocarla como su sitio de gobierno para centralizar su poder, las políticas, todo. Pero ¿qué tal esta decisión de David? Traer el arca a Jerusalén. Esto sí que es importante. Luego de recibir el reconocimiento internacional, disfrutar de que su familia aumentaba y celebrar que había triunfado sobre los ejércitos de los filisteos, el recién coronado monarca de las tribus del norte y del sur tomó una decisión religiosa que tenía grandes implicaciones políticas: trasladar el arca del pacto del lugar donde estaba ubicada, en la casa de Abinadab, a la ciudad de Jerusalén. Para llevar en efecto esa importante labor de traslado, David reunió, según la narración bíblica en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1, a 30,000 hombres. Tal vez no están aludiendo al ejército regular, sino posiblemente a personas escogidas de las diferentes comunidades. A esa cantidad, que es significativa, también se le unió todo el pueblo. O sea que era un gran contingente humano
el que movilizó a David para buscar el arca del pacto. Esa acción era el motivo de festejo y acontecimientos. Yo diría que las cifras que incluyen esta narración, más que números exactos, son signos del poder del pueblo de Israel. Veamos qué nos dice el relato. El relato indica que el rey David y toda la casa de Israel, estoy leyendo 2 de Samuel capítulo 6, danzaban de júbilo. Se les unía una orquesta con instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos, dice el versículo 5. En efecto, la imagen del evento es que se trata de una experiencia de celebración multitudinaria, una fiesta del pueblo, un evento de toda la comunidad. El pueblo todo se había unido al rey en la transferencia del símbolo de la presencia divina. La procesión era una manera de afirmar públicamente que el Señor hacía su entrada oficial en la ciudad que había sido seleccionada por David para ser la capital del reino. Esa decisión de traer el arca a Jerusalén era fundamental y de mucha importancia estratégica. Pues déjeme decirle que el arca del pacto era en efecto un signo visible de la unidad entre las tribus. Llevarla a Jerusalén era una forma adicional de incentivar la integración de las tribus del norte y del sur. La decisión era, en primera instancia, religiosa, pero estaba muy bien pensada para beneficiar el programa y proyecto político de David, que consistía en establecer un gobierno unido y efectivo para todas las tribus. Y para lograr esa finalidad, el traslado del arca era una prioridad, pues facilitaba ese necesario proceso de unificación e integración. Mire, el pueblo en aquel tiempo pensaba en el arca del pacto como el símbolo visible de la presencia invisible de Dios, en la cual estaban los querubines, y representaba en efecto el trono divino. Recordaba que Dios había guiado a los israelitas a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Era un símbolo poderoso de identidad, de triunfo y de esperanza. Y aquí es donde yo tengo que hablarle a la iglesia esta mañana, donde tengo que hablarle al pueblo de Dios. Me hacen acordar mucho de una historia que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4. Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 4, los filisteos fueron a pelear contra Israel y los de Israel trajeron el arca. Dice la Biblia que cuando llegó el arca a Israel, hubo un gran grito que lo escucharon los filisteos. Y los filisteos se preocuparon mucho. ¿Y por qué se preocuparon mucho los filisteos? Porque dijeron, el arca de Dios ha sido traída a Israel y va a ser prácticamente imposible que los venzamos, porque sabemos que esa arca los cuida, los protege. Ellos hablaban del arca como si fuera algo supersticioso, pero Israel sabía que el arca no era otra cosa sino la presencia de Dios. Pero a mí me gustaría, yo les voy a poner la tarea. Como sé que ustedes hoy a las 6 de la tarde comienzan el ayuno de 24 horas, les voy a poner la tarea de leer en el primer libro de Samuel, los capítulos 4, 5 y 6. Es una historia fascinante. Son de esas historias que uno no la quiere terminar hasta que la lea completa. Y ustedes van a leer cómo cuando los filisteos oyeron que el arca había venido y que había habido grito de júbilo en Israel, los filisteos se dijeron a sí mismos, vamos a pelear, vamos a ser varones valientes y vamos a pelear así el arca esté con ellos. Y pelearon los filisteos y vencieron a los israelitas. Y eso fue un golpe muy duro para Israel, porque hay algo que Israel no podía creer. ¿Cómo así que nosotros teniendo el arca perdimos? Eso nunca había pasado, porque la presencia de Dios aseguraba que Dios siempre los iba a defender, que Dios siempre iba a pelear por ellos. Y aquí es donde quiero hablarle a la iglesia del Señor. Miren, familia, ojo con los errores en los que pueden caer los cristianos, porque eso se llama religiosidad. El arca representaba, claro que sí, la presencia de Dios, pero es que las cosas no son solamente su representación, es lo que implica creer y avanzar en aquello en lo que nosotros estamos convencidos 100%.
Esto no se trata de que, si el arca está con nosotros, entonces llevemos el arca y el arca pelea por nosotros. No, señor. El fetichismo es el arte que crea y le da más fuerza a las cosas, a los símbolos, a las figuras, que al mismo Dios. Y a veces nosotros somos así, nos encanta. Hay pasajes muy peligrosos en la Biblia y yo he visto a gente cometer errores y les voy a contar un caso. La Biblia dice que los discípulos a veces cuando oraban por la gente imponían las manos, la sombra sanaba a la gente y ponían los paños, dice, ponían las ropas de los apóstoles y sobre las personas que no estaban presentes y se sanaban. Ojo con esto. Yo he visto gente coger paños y decir, ay, pastor, úngamelo para yo ponérselo sobre una persona porque yo sé que se sana. Eso no es así, porque la Biblia no es para eso. Hay gente que me dice, pastor, tráigame agua bendita del río Jordán, tráigame tierra de Israel, tierra santa. Eso no existe. Ese es nuestro problema. A nosotros nos encanta reemplazar la verdadera vida espiritual por símbolos, por figuras. ¿Por qué? Porque claro, dígame qué es más fácil. Tener algo que representes que simbolismo como un paño, un poco de agua, un pedazo de tierra y decir es que esto tiene poder, es que de esto sale poder porque es el poder de Dios. ¿Qué es más fácil, hacer eso o ponerse 2, 3 horas a orar, ayunar 2 o 3 días? Claro que lo más fácil es hacer las cosas de esa manera. Y los cristianos hemos creído eso. Los cristianos decimos, no, es que yo tengo a Dios y además yo me sé muchos versículos. La Biblia dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces la gente cree que es decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí están los cristianos que no han entendido la esencia de la Biblia. Porque nosotros creemos que esto es con dichos. No, es que Dios está conmigo, es que el poder de Dios va delante de mí, es que la presencia del Señor está con nosotros. Y resulta que vivimos en pecado, no buscamos a Dios, no buscamos las Escrituras. Entonces, ¿qué reemplazamos? Reemplazamos la esencia de Dios, la verdadera vida espiritual de buscar a Dios por cosas, por figuras, por rezos, por oraciones que no son y no tienen sentido. Y a mí este pasaje que estamos leyendo hoy del arca, el arca simbolizaba la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. El arca representaba que Dios había estado con su pueblo en medio del desierto y efectivamente cada vez que el arca salía delante del pueblo, Dios peleaba por ellos. Pero Israel aquel día se relajó y pensó que era solamente llevar el arca y seguían en sus pecados y seguían en la idolatría y por eso ese día perdieron. Y Dios les dio una gran lección. Es que no se trata de tenerme a mí como un fetiche. Hay gente que tiene la Biblia de adorno en la casa. La Biblia de adorno no sirve. La Biblia de adorno es como cualquier otro libro más. Y cualquier cosa que usted tenga a nivel espiritual, que sea un fetiche, no sirve. La Biblia los llama ídolos, la Biblia los llama figuras, sombras. Así lo llama la Escritura. Y realmente no tienen efecto alguno. Porque lo que realmente impacta el corazón de Dios es un corazón contrito y humillado. Es un corazón doblegado y humillado. Es un corazón que busca a Dios y no lo reemplaza por nada ni por nadie. ¿Sí me está entendiendo, mi querida familia? Bueno, hoy estamos hablando de que una decisión demasiado importante para el rey David. La primera fue colocar a Jerusalén como el centro de gobierno y la segunda fue traer el arca a Jerusalén. Esto sí queda definitivo. Y yo quiero decirle a todos los que me están escuchando esta mañana, que son empresarios, que son padres de familia, que son profesores, que desarrollan un arte, una función, una tarea. Yo quiero decirles, ¿quieren marcar la diferencia donde ustedes están? ¿Quieren ver la gloria de Dios en lo que ustedes emprenden y hacen? Les voy a dar el mismo secreto de David. David sabía que él no podía gobernar en su fuerza, en su sabiduría, que las batallas no se la iba a dar el poder de un ejército por grande que fuera, ni las espadas. David sabía que el secreto de su gobierno y de su reinado iban a estar en depender 100% de Dios, en sacar a Dios delante
de sus ejércitos para que Dios peleara por ellos. Ese iba a ser el secreto de su fuerza, de su reinado. Y por eso no hubo reinado que impactara más a Israel, y no hubo reinado que tuviera tanta fuerza y del que se hable tanto como el de David. Pero es que David empezó por donde era. David primero escogió a Jerusalén y segundo trajo el arca de Dios a Jerusalén. David dijo: no voy a hacer nada sin la presencia, sin la dirección, sin la guía y sin la instrucción de Dios. Y ahí me parece triste, se los tengo que decir esta mañana, que haya cristianos que empiezan nuevos proyectos, que se meten en cosas y ni siquiera tienen en cuenta a Dios, ni siquiera se arrodillan. Y por eso es que fracasan, y por eso es que nada les sale, y viven improvisando, y viven frustrados porque las cosas no se dan. Yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes con su vida, con su fe y con su testimonio han traído la presencia de Dios a sus casas? No, hay unos que son cristianos religiosos, van a las iglesias cada 8 días, pero la presencia de Dios no ha llegado a sus casas. Y un verdadero cristiano no es el que va a una iglesia, es el que trae la presencia de Dios a su casa, con su vida, con su testimonio, con su fe. Yo le pregunto a cuántos de los empresarios que se quejan hoy día, siendo cristianos, que por qué Dios no los respalda, que por qué les está yendo mal. ¿Cuántos de ustedes han llevado a Dios a sus negocios? No. Primero están los números, primero están las cifras, primero está el dinero y de último está Dios. Y a veces Dios está pintado en la pared. Esa es la verdad. ¿Cuántos de ustedes que son profesores llevan a Dios a sus alumnos? Pastores, que eso está prohibido. Pastores, que eso no se puede. Pastores, que eso me meto en un problema. Eso es mentiras, usted lo sabe. Yo no le estoy diciendo que se pare a predicar con la Biblia abierta en el salón de clase. Estoy diciendo que su vida, sus palabras y su testimonio puede impactar la vida de los suyos. A eso me refiero. ¿Por qué Colombia y por qué nuestros países latinoamericanos, Estados Unidos, están como están? Porque cada vez a Dios, en vez de traerlo, lo sacamos. A Dios lo sacaron de las escuelas, a Dios, en aras de la libertad religiosa, a Dios lo sacaron de las escuelas. En aras hoy de los derechos humanos, a Dios lo sacaron de los hospitales para traer y legalizar los abortos. A Dios lo sacaron de toda institución. Hasta muchos cristianos, iglesias han sacado a Jesús porque hoy prefieren los programas y muchas otras cosas que a Jesús y andan predicando de toda cosa menos de Jesús. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros estar viviendo bien, ser bendecidos, que el mundo ande bien, cuando al mismo Creador lo hemos rechazado? Cuando Jesús vino al mundo, las puertas todas de Belén se cerraron, todos le cerraron las puertas, tuvo que nacer en un pesebre, porque no había lugar para él. Claro, es que hoy en medio de tantos negocios y del mundo lleno de dinero, de comodidades, hoy la gente tan ocupada, a nadie le queda tiempo. A nadie le queda tiempo de ir a la iglesia y a nadie le queda tiempo de traer a Jesús a su casa. Y nos quejamos y estamos diciendo que porque el mundo está como está. Bueno, David nos está dando una gran lección. Él dijo: voy a comenzar mi gobierno, lo voy a empezar como él. Lo va a decir: Dios, ¿dónde me ubico? Y Dios le dijo: en Jerusalén. Y después fue y trajo el arca. Una vez que las tribus se asentaron en Canaán, el arca fue trasladado a Silo. Dice primera de Samuel 3:3 y 4:4. Permaneció allí hasta que fue capturada por los ejércitos filisteos, en el pasaje que le dije que leyera como tarea para el ayuno. Primera de Samuel capítulo 4, 5 y 6. Dice la Biblia que en medio de los campamentos filisteos el arca se convirtió en fuente de conflicto y de tensión, mientras que en Israel era signo de bienestar, salud, poder, paz. El arca era especialmente un objeto sagrado, mayormente relacionado con las tribus de Efraín y Benjamín. Un incidente demoró la llegada del arca a Jerusalén, porque según las narraciones, como el terreno por el cual se movían los carros que trasladaban el arca era irregular, el carro se movía. Y el carro llegó a la era del terreno de Nacón, y cuando parecía que el símbolo de la presencia divina se iba a caer al suelo, un señor llamado Usa extendió su mano, tocó el arca, posiblemente para impedir que se cayera, y ante tal acto de temeridad, Dios hirió a Usa y murió. Este episodio hay que comprenderlo a la luz de lo que decía la ley, porque de acuerdo con la ley, los objetos que se utilizaban para el culto del Señor debían ser tratados con delicadeza y dignidad, y si no eran tratados de esa forma,
En vez de ser canales de bendición, los instrumentos sagrados podían generar desgracias inesperadas, como la que narra el capítulo de 2 de Samuel 6. Entonces, lo que presupone el texto bíblico es que tocar el arca del pacto estaba terminantemente prohibido para personas que no estuvieran designadas y debidamente preparadas para llevar tal efecto a la actividad. Y un objeto sagrado debía ser manejado con pulcritud, como debía. Ante tan acto divino, David se entristeció mucho, se preocupó sobremanera. Él se preguntaba a sí mismo y decía en el versículo 9 de 2 de Samuel 6, que es el capítulo que estamos leyendo: ¿cómo ha de entrar en mi casa el arca del Señor? Y fundamentado en esas inquietudes, entonces lo que hizo David fue mandar el arca del pacto donde Obed-Edom por 3 meses. ¿Por qué? Porque él tenía que ver qué era lo que no se había hecho bien, porque Usa había muerto. Claro, allí David entendió que el arca la estaban cogiendo de cualquier manera, que el arca la llevaban y la estaban cargando quienes no eran, porque la llevaban en unos palos y se cargaron en bueyes. Primero, no podían ser llevadas así, las tenían que ser transportadas los sacerdotes y las tenían que transportar en las varas que era. Lo santo no se puede profanar. Y cuando digo que lo santo no se puede profanar, es que uno realmente tiene que hacer las cosas de corazón. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí donde se nota que la gente toma lo santo como de cualquier manera. Y así no funciona. ¿Cómo funciona esto? Funciona si el nombre del Señor es santo, pues hay que vivir en santidad. Y si el nombre del Señor merece honra y respeto, hay que tratarlo con honra y con respeto. Pero a veces tratamos a Dios y las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. Y así no funciona tampoco. Usa cayó aquel día por eso, para enseñarle a Israel que lo santo tenía que tratarse como era y que la reverencia que había que dársela como tenía que ser. ¿Está claro, mi querida familia? Bueno, la presencia del arca del pacto, que simbolizaba bienestar y gracia en el hogar de Obed-Edom, trajo bendición no solo a él, a toda su casa. Y al escuchar David en Jerusalén que el arca había bendecido a la familia que la hospedaba, él hizo todos los arreglos pertinentes para trasladar finalmente el arca a Jerusalén, como había sido su propósito original. Al comenzar la peregrinación hacia la ciudad de David, el rey comenzó los sacrificios y las ofrendas al Señor. Y el traslado del arca era motivo de celebración nacional. David se regocijaba, demostraba su alegría con danzas en medio del júbilo y del sonar de las trompetas. Cuentan que en ese capítulo de 2 de Samuel 6, que es el que estamos leyendo hoy, que Mical, que era su esposa, al mirar por una de las ventanas del palacio y viendo al rey danzando feliz, saltando de alegría, dice el versículo 16 que lo despreció en su corazón. Y eso da una indicación de que se avergonzaba del comportamiento de su esposo, que era el rey. Pero también esa narración bíblica parece indicar que mientras David danzaba, quedaron al descubierto sus partes íntimas. Y dice que delante de sus criadas y de todo el pueblo. Y esas acciones hicieron que Mical se sintiera humillada. Y se pone de relieve de esta forma la diferencia de personalidad entre el rey y su esposa, y las comprensiones diversas que tenían de la presencia del arca en Jerusalén. La respuesta de David ante la acusación y los reproches de su esposa Mical fueron firmes en el versículo 21. Él le dijo: pues déjame decirte que yo bailo ante el Señor y que realmente lo que hago, lo hago porque Él es mi Dios. Y así me digan que me estoy portando vilmente, lo estoy haciendo ante mi Señor. Estoy dispuesto a humillarme aún más si fuera necesario. Y el pasaje bíblico añade que Mical no tuvo hijos con David y que quizás esa fue una manera de indicar que ese incidente afectó adversamente y de forma permanente esa relación de matrimonio. Lo que queda claro esta mañana es que hay una decisión muy importante que tomó David. No solamente escoger a Jerusalén, sino traer la presencia de Dios y decirle a Dios que tomara el trono del control de su vida, de sus decisiones, de su reinado y del pueblo que él dirigía. Por eso no es extraño que haya sido la época dorada de Israel, la época del mejor gobierno. ¿Por qué no ora conmigo ahí donde está? Y déjeme decirle que su hogar, su casa, su familia no necesitan
más ingresos económicos, no necesitan más cosas materiales. Lo que realmente su casa necesita es la presencia de Dios. Cuando el arca llegó a la casa de Obed-Edom, su casa y su familia fueron bendecidas. Cuando Moisés fue a salir de la tierra prometida, le dijo a Dios: si no vas tú con nosotros, no nos saques de aquí, porque estamos destinados a perder y a morir. Déjeme decirle que la presencia de Dios es todo. Y por eso, si algo necesita el Hijo de Dios, la familia del Señor, el pueblo cristiano, las iglesias, es la presencia de Dios que marque la diferencia. Porque cuando Dios está con nosotros, Él sale delante de nosotros, Él pelea por nosotros, Él es nuestra retaguardia, defendiéndonos, cuidándonos. Él es el que nos coloca gracia, sabiduría. Él es el que nos hace más sabios que nuestros enemigos, el que nos hace sobresalir, brillar. Él es. Ahí está el secreto. Invite a Jesús a su vida. Invite a Jesús a su casa. Invite a Jesús a sus negocios, a sus planes y proyectos. Póngalo por delante, así como lo hizo David. Y le aseguro que se va a notar la diferencia. Querido Dios, te invitamos a reinar y a gobernar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por cada oyente de Maná. Que hoy se dispongan al final de este día a ayunar y a buscar tu rostro y a colocarte en el trono del control de sus vidas, de sus familias y de sus negocios. Muchas gracias por este día. Nos encomendamos a ti, a tu palabra, y te pedimos que nos cuides, que nos guardes y que nos pastorees. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este rey y su interesante vida. Bendiciones para todos.